Muchas noticias internacionales y de todo eso nos va a contar don Andrés Ramírez, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Andrés, ¿cómo estás? Bien, José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a partir hablando del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, porque las malas noticias le siguen llegando a este gobernante europeo y esta es una denuncia muy seria que se conoció durante esta jornada porque una periodista lo acusó, escuche bien, de acoso sexual. O sea, nada que ver con el Brexit, digamos, este es otro tema. O sea, este es otro golpe para Boris Johnson, porque recordemos que ha recibido solo malas noticias desde que asumió como primer ministro, pero ahora es una denuncia que tiene que ver básicamente con su vida privada, un hecho que habría ocurrido hace 20 años atrás, cuando él era jefe de esta periodista. Recordemos que tiene una carrera bastante larga y cuestionable por algunos Boris Johnson, y dicen que en una comida que se estaba realizando 20 años atrás en el diario donde trabajaba, en la revista conservadora de la más importante del Reino Unido, una de las periodistas estaba sentada a su lado y dice que él le habría tocado uno de sus muslos. Es la denuncia que hace esta periodista, que incluso le apretó ese muslo, y la periodista dice que le preguntó a la otra colega que estaba sentada al otro lado de Boris Johnson y dijo que le pasó lo mismo. Es la denuncia que hace esta periodista, Charlotte Edwards, una periodista muy conocida en el Reino Unido, que hace esta denuncia en contra de Boris Johnson, que por cierto hoy día se está realizando, hay un evento muy importante en Manchester por parte del Partido Conservador, y lo primero que le preguntaron es respecto de esta denuncia y él lo niega de plano, dice no, eso es totalmente falso, yo jamás he abusado o he acosado a ninguna persona y en particular a esta periodista, y él dice que lo importante ahora es preocuparse de las medidas que está tomando el Partido Conservador para sacar definitivamente el Reino Unido adelante una vez que se concrete el Brexit. Recordemos que la fecha ya es a fin de este mes, si es que no pasa nada, aunque se ve bastante improbable que exista una salida ya sin acuerdo del Reino Unido por parte de la Unión Europea, o por lo menos si es que no ocurre eso de aquí al 29 de octubre, cuando es la fecha límite, pero se produce esta nueva polémica que está enfrentando ahí Boris Johnson. Tremendo. Vamos a ir ahora a otro tema. Esto tiene que ver con otro gobernante, ¿no es cierto?, también muy polémico, y hablamos ahora del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, que le está pidiendo que entrevistarse, conocer, saber quién es ese denunciante anónimo, ¿no es cierto?, que finalmente comentó y denunció estas llamadas telefónicas entre él y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, donde le estaría pidiendo definitivamente que investigara a su principal contrincante para las elecciones del próximo año, Joe Biden, y también al hijo de este, que recordemos hasta abril del año pasado trabajaba en una importante empresa de gas en Ucrania. Este escándalo, conocido como la trama ucraniana, está recién comenzando porque recién se está investigando ahí en la Cámara de Representantes si es que finalmente se hace o no una acusación para finalmente un impeachment, para destituir a Donald Trump, algo que es bastante improbable debido a la mayoría que tiene en el Senado el actual presidente de Estados Unidos, pero se está evaluando si es que finalmente eso se le da curso o no. Y lo que están pidiendo también los demócratas es que se escuchen las llamadas telefónicas entre el presidente Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Recordemos que hace muy poquito, también la semana pasada, apenas se desata este escándalo, el Kremlin dijo, por favor que no se revelen las llamadas entre estos mandatarios, porque tampoco podemos estar pidiendo que se revelen todas las conversaciones privadas que tienen los presidentes, no solo en este caso de Estados Unidos con Rusia, sino que también las que ya se conocen con el mandatario ucraniano, pero el caso de Vladimir Putin lo están pidiendo porque también se acusa, ¿no es cierto?, de que hubo intervención rusa en las elecciones que precisamente ganó el presidente Donald Trump, y por eso ya los demócratas estarían haciendo esta solicitud para que también se conozcan algunas de esas llamadas telefónicas que ha tenido el presidente de Estados Unidos con Vladimir Putin. Veremos si es que finalmente eso ocurre, pero es bastante difícil ya que se pueda descifrar eso o que se den a conocer las llamadas que han mantenido ambos presidentes. Recordemos que Rusia se opone totalmente a esto, a diferencia de Ucrania, que dijo que incluso sí se podían conocer estas, como ya las conocemos, de hecho ya sabemos el contenido de esas llamadas telefónicas entre el presidente Trump y el presidente ucraniano en esta
trama precisamente ucraniana como se está conociendo ahora y que recién comienza, y veremos cuáles son las consecuencias de todo esto, porque ya incluso hay varias encuestas que están circulando en Estados Unidos donde algunos, incluso republicanos, están de acuerdo en que finalmente se produzca este impeachment, este juicio político en contra del presidente Trump. Claro, porque aquí cuando se habla de que se afecta la seguridad nacional, evidentemente para el norteamericano común y corriente, es un tema extraordinariamente sensible, después de todo lo que han vivido con bueno, los ataques del 11 de septiembre, etcétera. La seguridad nacional es una prioridad para el norteamericano. Si no, pregúntenle a Hillary, que básicamente su campaña le pegaron en la línea de flotación, básicamente cuando se reveló que utilizó su cuenta privada para cosas que tenían que ver con la Secretaría de Estado. Así es que, en definitiva, es un tema sensible para Donald. Muy sensible. Vamos a ver qué tanto le golpea esto al presidente de Estados Unidos. Vamos a ir ahora a otro tema. Esto tiene que ver con Argentina, porque ahí lo estamos viendo. Este es otro gobernante, Mauricio Macri, que ya lanzó su campaña para las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre. Queda muy poquito. Esto ocurrió el fin de semana con ese eslogan que dice "sí se puede", ¿no es cierto? Muy típico del fútbol, de los deportes. Raro escucharlo en Argentina, un "sí se puede". Bueno, ese es como el "Yes we can", claro, de Obama. Claro. Lo que está usando el presidente Macri para tratar de revertir esos malos resultados que consiguió en las elecciones primarias, ¿no es cierto?, del mes pasado. Pero durante esta jornada también va a ocurrir una noticia muy importante en Argentina, porque se va a dar a conocer las cifras de la pobreza en ese país. Recordemos que hasta ahora está en un 32% y todo indica, este informe se va a conocer a las 4 de la tarde, y el mismo Macri, en unas actividades que tuvo durante esta mañana en la capital, ha reconocido que esa cifra va a subir. Algunos ya hablan de que podría llegar al 35, 36%. Eso significa que cerca de 17 millones de argentinos están bajo la línea de la pobreza. La indigencia está en el 6,9%. Recordemos que la economía este año ha ido de mal en peor en Argentina, y a pesar de todas las decisiones que ha ido tomando el presidente después de esos malos resultados que tuvo en las elecciones primarias, medidas que van en contra de lo que él piensa, ¿no es cierto? Ha hecho una serie de aumentos de subsidios en distintas materias, bonos para distintos sectores económicos, pero hasta aquí eso no le está dando resultados. La economía sigue siendo muy negativa, los resultados que está obteniendo, por lo menos en ese ámbito, y es donde está tratando de atacar precisamente Mauricio Macri para repuntar de aquí al 27 de octubre. Quedan apenas 28 días para esas elecciones. Ha dicho que va a hacer 30 actos masivos por distintas ciudades del país vecino para tratar de revertir esos resultados, pero lo que pase, o ese resultado que se conozca hoy en la tarde a las 4 respecto de la pobreza, también va a ser muy importante, porque es precisamente a los más pobres lo que está golpeando estas malas cifras económicas. Absolutamente, sobre todo la inflación, que está en torno al 60% anual, y eso es, al primero que le pega es a... Porque en la escala de crecimiento, de ajuste, evidentemente los sueldos es el último de la cadena. Sube la inflación, suben los precios, y lo último que sube son los sueldos. Entonces, evidentemente que la pobreza sufre de inmediato, la clase media sufre muchísimo, la clase media baja especialmente, cae fácilmente la pobreza si suben los precios. Es matemática simple. Claro, vamos a ver qué arroja ese informe. Hay que acotar, José, que Macri dijo, bueno, yo admito que los índices de pobreza van a subir, es un hecho, pero dice, por lo menos yo soy transparente y no oculto los índices de la pobreza, haciendo alusión evidentemente a Cristina Fernández, que nunca estaba muy claro cuáles eran los verdaderos índices de pobreza en Argentina. Ni de pobreza ni de nada. Si el Fondo Monetario Internacional mandó a decir que no eran confiables esas cifras, pero es más, ¿te acuerdas que Cristina Fernández en algún minuto dijo que Argentina tenía la misma cantidad de pobres que Alemania? Bueno, nunca se supo bien cuáles eran las cifras cuando estaba Cristina Fernández, esas cifras negativas. Vamos a ir ahora a otro tema. Esto tiene que ver, ya lo vemos ahí, bueno, con el príncipe, ¿no es cierto?, heredero de Arabia Saudita, que ha dicho, si es que finalmente ocurre una guerra entre Arabia Saudita e Irán, los precios del petróleo escalarían a niveles que no conocemos y que
dice que sería un colapso económico mundial. Recordemos que el 30% de la producción total de petróleo del mundo se mueve en esa zona y por eso él advierte y reconoce que Irán sigue siendo un enemigo, su principal enemigo en esa parte del mundo, pero que este conflicto se tiene que tratar de solucionar de la manera más pacífica posible, porque de lo contrario, si hay un tipo de enfrentamiento en esa parte del mundo, la economía mundial se vería totalmente afectada con una escalada de los precios del barril del petróleo impresionante. Ha dicho Bin Salman, el príncipe heredero, el gobernante de facto de Arabia Saudita, que dice que la solución tiene que ser pacífica. Recordemos que hace 2 semanas atrás hubo ataques con dron a la principal refinería de petróleo del mundo, Aramco, y lo que ha dicho Arabia Saudita es que fue Irán el responsable de eso, a pesar de que el gobierno de Teherán lo niega, pero tanto Arabia Saudita como Estados Unidos están culpando a Irán de ese ataque que ocurrió ahí en esta refinería de petróleo y que, por cierto, al día siguiente elevó el precio del petróleo, después se fue estabilizando, pero él, la persona que estamos viendo ahí en pantalla, advierte que esto podría ser, pero mucho, mucho peor y con consecuencias para todas las economías del mundo si es que finalmente se produce un enfrentamiento armado ahí. Y entiendo que también asumió cierta responsabilidad por lo del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, ¿no? Sí, ha dicho... Primero dijo, yo no mandé a matar a nadie, pero dijo, sí, son personas del Estado, ¿no es cierto?, de Arabia Saudita las responsables de la muerte del periodista y, por tanto, admito culpabilidad en ese sentido, a pesar, dice... Responsabilidad de mando, por claro, que no conocía de eso que había ocurrido ahí en la embajada, ¿no es cierto?, de Arabia Saudita en Estambul, en Turquía. Vamos a ir ahora a otro tema. Esto tiene que ver con lo que está pasando ya en China, porque mañana es un día, ya no es mañana, porque por la diferencia horaria, ya son más de las 12 de la noche en China y están celebrando el 70 aniversario de la República Popular China. Esas imágenes son de la jornada de hoy lunes, eran ensayos de lo que de lo que va a ocurrir mañana, porque esperan a realizar el desfile militar más grande de toda su historia. La principal avenida de la capital, Pekín, va a estar precisamente llena de militares para festejar el 70 aniversario de la República Popular China. El personaje que estábamos viendo ahí es el actual mandatario, un presidente, dicen, tan poderoso como Mao Zedong, dicen los expertos, ¿no es cierto?, y que precisamente mañana China va a mostrar todo su poderío militar. Dice que van a mostrar tipos de armas que nunca hemos visto, que de fabricación incluso de los mismos chinos, y se espera un espectáculo, no solo un desfile militar, sino que un show tremendo al que ya nos ha acostumbrado China. Es cosa de hacer un poco de memoria, ¿no es cierto?, los Juegos Olímpicos, esos espectáculos que han ido armando con el paso del tiempo, y se espera que mañana, cuando celebren ese 70 aniversario, bueno, hoy ya en China ya van a comenzar los festejos en un ratito más, se espera que sean muy sorprendentes lo que pasa ahí en la capital. Pero esos festejos, José Luis, se pueden ver empañados por lo que pase en Hong Kong. Recordemos que ya lo estamos viendo, estas son imágenes de la jornada de ayer domingo, donde nuevamente hubo masivas protestas en Hong Kong, en este territorio semi-autónomo, protestas en contra precisamente del gobierno chino con las faltas de libertades y democracia ahí en esa parte, en esa ex colonia británica, y han dicho que durante la jornada de mañana martes, cuando China celebre su 70 aniversario de la República Popular, se esperan que sean unas protestas muy masivas, pero sobre todo bastante problemáticas, con mucha violencia, y por tanto se está reforzando ahí la seguridad en Hong Kong, porque ya han advertido que las movilizaciones van a ser muy masivas y probablemente muy violentas, y por tanto se están preparando, y es también la principal preocupación del gobierno chino, porque cuando partieron estas protestas hace ya casi 4 meses atrás, estaban preocupados de que acabaran antes de los festejos del 70 aniversario. Eso no pudo ser así. Al contrario, las protestas han ido solo en aumento. Recordemos que antes eran solo los días domingos y ahora ya son prácticamente a diario cuando los manifestantes están protestando en Hong Kong, que recordemos partieron primero contra un decreto de extradición a China que luego se canceló, se congeló, pero después fueron anunciando otra serie de demandas y hasta aquí no se han detenido y no se detuvieron ni se van a detener, incluso cuando China está celebrando su 70 aniversario. Complejo, ¿ah?
Muy complejo el panorama en China, pero ellos están preparando igual los festejos y vamos a ver incluso ahora unas imágenes bien bonitas de una ciudad china, ya lo estamos viendo en varias ciudades de este país durante las semanas previas. Hemos visto las principales ciudades de ese país iluminadas de esa forma, los principales edificios del país, anticipando precisamente los festejos de este 70 aniversario. Han partido con semanas de anticipación porque precisamente mañana va a estar todo concentrado en la capital Pekín y distintas ciudades han homenajeado a la República Popular China para celebrar de esta forma el 70 aniversario. Ya lo decíamos, los shows de este tipo nos están acostumbrando los chinos hace tiempo. Bueno, y esas son parte de lo que están preparando ya. Van a tirar toda la carne a la parrilla. Es que va a ser un show muy bonito, de eso no hay duda, a pesar de toda la polémica política que hay en China, no solo en Hong Kong, sino que con violaciones a los derechos humanos, falta de la libertad de expresión que ocurre ahí en China, con un modelo, ¿no es cierto?, bastante particular, con una economía abierta al libre mercado, pero con un sistema político completamente cerrado, dominado por el Partido Comunista y por su presidente Xi Jinping. Así es. Vamos a ir ahora a otro tema. Esto tiene que ver con Francia. Ahí lo estamos viendo, es el ataúd donde estaba el presidente, donde está el expresidente Jacques Chirac, porque durante esta jornada ya los franceses despidieron al ex gobernante, fueron sus funerales, se realizó una ceremonia religiosa en una iglesia de la capital francesa. Estamos viendo ahí que fueron expresidentes, por ejemplo, el Bill Clinton, ¿no es cierto? También acudió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el príncipe de Mónaco, ahí también lo estamos viendo, el príncipe Alberto, Hamid Karzai, expresidente de Afganistán, varios líderes mundiales que acudieron a los funerales del expresidente francés Jacques Chirac, que gobernó 12 años entre el 95 y el 2007. A ver. Ahí están los 12 años, claro. Fueron 2 periodos seguidos los que gobernó Jacques Chirac, recordado, José Luis, por oponerse a la guerra de Irak. Es el símbolo más claro de su gobierno. También por advertir, ya fue de los primeros en advertir respecto del cambio climático, cuando dijo que nos estábamos quemando y que de alguna forma estábamos mirando para el lado, haciéndonos los tontos respecto de lo que estaba pasando con el calentamiento global. Los franceses lo despidieron hoy entonces al ex gobernante Jacques Chirac. Recordemos que fue velado en el Museo de los Inválidos, en el Palacio de los Inválidos, donde está Napoleón. Napoleón, Les Invalides. Claro, precisamente. Bueno, y fue ya despedido durante esta jornada, todo encabezado, por cierto, por el presidente Emmanuel Macron, que ya está sepultado, lo decíamos, el expresidente Jacques Chirac, un hombre muy querido en Francia, que logró ganar, eso sí, las 2 veces que fue presidente, con una mayoría bastante baja. No consiguió más del 20% de los votos y tuvo después que juntar a otras alianzas, básicamente Para formar gobierno. Para formar gobierno, para derrotar a la extrema derecha. Claro. En ese tiempo venía muy fuerte y él consiguió finalmente, logró mucha votación, pero para derrotar a la extrema derecha que estaba teniendo mucha fuerza en ese tiempo. Que todavía tiene y que Macron logró contener. Así es. O sea, siempre se tienen que hacer alianzas para derrotar a la extrema derecha, digo, a Jean-Marie Le Pen, y antes a su padre. A su padre. Precisamente. Vamos con otro tema. Esto tiene que ver con Perú, porque la situación política está bien compleja. Ahí en estos momentos se está discutiendo una moción de censura que pidió precisamente el presidente Martín Vizcarra, ¿no es cierto?, para modificar las reglas de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con el fin de impedir que la oposición se apodere de ese órgano jurisdiccional en Perú. Eso se está discutiendo ahora, si finalmente es rechazado. Incluso el presidente Vizcarra tiene la facultad de disolver el Congreso, algo que podría ocurrir. Él incluso ha dicho que esa es una posibilidad cierta, que finalmente pase en Perú, pero eso se está debatiendo precisamente ahora en el Congreso. Es una decisión muy importante para el futuro de Perú. Recordemos que él ya había pedido la semana pasada adelantar las elecciones, le dijeron que no, y ahora está pidiendo esta moción de censura para conversar respecto del Tribunal Constitucional, que es en el fondo el que tiene que decidir si es que queda libre o no Keiko Fujimori, y por tanto que está ahora dominado por la oposición, y es finalmente lo que él quiere
es que exista esa moción de censura para que finalmente exista otro mecanismo para designar a los jueces del Tribunal Constitucional. Impresionante, ¿eh? Perú le ha costado salir de esta crisis institucional que arrastra hace un buen tiempo ya. La salida de PPK, que fue como el clímax, digamos. Y después con la muerte, con el suicidio del expresidente Alan García. No, y el desfile de expresidentes por los tribunales, por los tentáculos de OAS. Así es. Varios de ellos incluso todavía ahí en prisión preventiva.